hermoso ese fondo dorado. Me encanta. Bueno, el mío no quedó tan dorado. El mío realmente está muy beige. Y siento que en la cámara se ve más clarito. Pero si ustedes lo pueden hacer un colorcito más dorado, se va a ver mejor. O sea, se pueden arriesgar. No hay problema, se pueden arriesgar. A ver que me confirmen si estamos en vivo, chicas, para empezar de una vez la clase. No quiero hoy tardarme nada porque hoy vamos a empezar el cuerpo. A mi parecer, la parte más difícil de una mochila es la primera vuelta. Hola, Michelle, Isabel, Lorena, Leonor Rojas, Kit, ¿cómo están, chicas? Lo más difícil de una mochila es la primera vuelta. Yo no he ensayado si el fondo quedó, o sea, sé que es múltiplo 48, 240 puntos, todo eso lo sé, pero confirmo tejiéndola. Así que vamos a empezar a tejer hoy. Hola, mis niñas, bienvenidas, gracias por la compañía, compartan y empecemos de una vez la clase. Si usted no tiene el fondo hecho, recuerden, acá en YouTube hay 3 tutoriales cómo hacer el fondo. ¿Dos en vivos? No, un en vivo, creo que un en vivo y un tutorial. Algo así, si no estoy mal. Bueno, chequen ahí, chicas, pero acá está toda la información, está todo de cómo hacer el fondo hasta terminar. Hola, Ana Mateus, Mari Montes, Consuelo, Nilda, Adriana, gracias por la compañía. No, empecemos de una vez, chicas, porque hay lluvia. Acabo de terminar la clase en Facebook y hay mucha lluvia, mucha. A ver, que este celular se nos acomode muy bien. Perfecto. Ahí, eso es lo que yo necesito. Chicas, sí lleva 3 colores. Desde que empecé, lleva los 3 colores. Me preguntaron mucho, profe, ¿lleva un color, 2 colores? 3 colores lleva. ¿Qué pasaba, mis niñas? Porque yo solo trabajé con 2. Porque la señora que quiere esta, quería el fondo de 2 colores. El cuerpo sí lleva los 3. ¿Ok, mis niñas? Teniendo esto claro, empecemos a trabajar. Yo tengo el fondo plano, no pasa nada. Tengo fe que en las 3 primeras vueltas ya se recoja ese fondo y quede encocadito, cuestión de platón. Hasta acá tengo 240 puntos contados, confirmados, súper que te confirmados. ¿Listo? Se me habían desbaratado 2 puntitos negros, ya está. Y vamos a empezar. Yo tengo el patrón en mano, mis patrones son de paga, no son gratuitos. Ahí me disculpan, chicas, pero yo trabajo de esta forma. Entonces, yo lo que hago es enseñarles cómo lo tejo, cómo voy formando el dibujo en el tejido, pero el patrón sí no lo enseño, chicas, son de pago y cuido mucho mis patrones. No quiero que mis patrones estén por ahí volando. Entonces, dice acá que mi patrón dice que va a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos negros. Pues sí, empecemos 14 puntos negros. Empecemos 14 puntos negros. Entonces, empecemos con 14 puntos negros. Es como si ya tuviera estos 2. 14 puntos negros. Entonces, como si ya hubiera hecho estos. Así. Entonces, acá encima va esta vuelta. Entonces, empezamos acá con 2 gris, beige. Ya. Empezamos con 2 beige. Acá. Terminé la vuelta, inmediatamente donde terminé la vuelta. Hola, Mireya, Ana Mabel, a ver, Leslie, Argenis, Julia Beatriz, Sandra, ¿cuánto quedó midiendo así la base? Así quedó midiendo, yo les dije, creo que en el en vivo, no, en el tutorial fue 23 centímetros y medio, casi 24, vean, 23 y medio, hasta ahí, 23 y medio quedó midiendo. Así totalmente plana, o sea, en este momento ni se ha medio recogido, nada, bien plana. Entonces vamos a hacer, sí, ahí hagamos de una vez los 2 beige, en mi caso este es beige, y les dije que 14 negros, sí, creo que les dije que 14 puntos negros. Entonces 2 beige y vamos a confirmar si sí son 14. 2, 3, 4, 5. Buenas noches, Nelly, Paola, Luz Betsaida, gracias, Sandra Milena, gracias a ti.
y 14, 14. Chicas, estoy trabajando agarrando la pestañita de atrás, no el punto completo. Se trabaja agarrando la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás. Confirmo cuántos puntos son, es muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, mi niña, son 14 negros, 2 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chicas, si ustedes lo hacen bien en la primera vuelta, no van a tener problema. La primera vuelta para mí es la más complicada, porque si un puntito está mal, nos toca volver a empezar. Después de que usted arme la primera vuelta, ahí para allá se va solo el tejido, solo, o sea, realmente es empezar a colocar puntos sobre puntos, pero no hay necesidad o no está la preocupación si me queda, no me queda. 14, 2 beige, 14 negros, 2 blancos, un negro y creo que acaban como 12 blancos. Ya les confirmo cuántos blancos tengo que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, mis niñas, 12 blancos. 12 tengo que hacer acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 y 12. ¿Escuchan la lluvia? ¿Sí ven, chicas? Así estuvo todo el día con muchísima lluvia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y dice que va nuevamente un punto negro y 2 blancos. Voy a contar a ver si es múltiplo hasta acá. 2 blancos. Y después de los blancos se supone que vuelvo con los 14 negros, que es los de acá. Entonces voy a confirmar. Antes de este tienen que ir 14 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren, acá voy a marcar, chicos, y voy a confirmar si es múltiplo de 48. Hasta ahora eso es el decir, pero chicas, para confirmar de cuánto es múltiplo un fondo, hay que empezar a tejer. Yo no lo tejí antes porque qué gracia, o sea, si yo hago todo antes, ya vengo a confirmarles a ustedes, si hay algún error no hay forma de explicarlo, pero si yo hago esto, que no sé, estoy empezando con ustedes, o sea, no sé si conté bien, no sé si hice bien mis sumas, entonces si hay un error lo puedo corregir con ustedes y ustedes aprenden mucho y eso es lo que importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 beige, 14 negros. Entonces serían 28, 29, 30. Hasta ahí tengo que tener 30, confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hasta acá acabo de confirmar y es múltiplo de 48. Entonces voy a marcarle esto porque ¿qué van a hacer ustedes? Repetir lo mismo. Ustedes no, nosotros, porque yo estoy tejiendo acá con ustedes. Entonces voy a repetir lo mismo, pero voy a marcar acá. Cuando le dicen a usted que una mochila es múltiplo de 48, ¿qué significa? Que si yo repito esto desde acá hasta acá,
dando la vuelta, voy a repetirlo hasta llegar acá, voy a ocupar un total de 240 puntos eh, en mi caso, porque en mi caso es múltiplo de 48 y yo tengo 240 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a tejer y nos vamos a dar cuenta cuántos motivos salen. O sea, no decirles, es comprobar si es verdad que salen los motivos que yo les digo, ¿ok? Necesito que ustedes aprendan eso, chicas, no es porque me dicen. Miren que me pasó algo muy curioso acá en YouTube, una señora me escribió, profesora, ¿por qué usted no enseña a hacer los fondos con los aumentos de 8? Y me explicó, tendría que hacer, profe, un fondo donde usted haga 8 puntos, 8 aumentos, le quedan 16, en la siguiente vuelta un punto normal, un aumento y vuelve y aumenta 8 y así. Dijo, yo solo entiendo de esa forma. Si usted lo hace de otra forma, yo no lo entiendo. Es mejor que usted haga los fondos de esa forma para que todos entendamos. Yo a la señora, la verdad, no recuerdo qué le respondí. Pero chicas, si hacemos eso que dice la señora, no nos sale un fondo como este. Este fondo no puede tener los múltiplos. Si ustedes se dan cuenta, en un momento hicimos 21 aumentos. Entonces yo digo, ilógico lo que dice la señora, y yo sé que la ignorancia es atrevida, pero imagínense si yo en la vuelta que hice 21 aumentos, sigo la lógica de la señora y solo hago 8 aumentos, ustedes se imaginan en ese momento que tendríamos una cosa así recogida, miren, así. Entonces, la gente, y yo se los recomiendo a ustedes como consejo, chicas, cuando encuentren a alguien que les enseñe a tejer o cualquier cosa en la vida, escuchen más, miren más, averigüen más, entren un poquito más en confianza para que ustedes aprendan y no hagan comentarios que ustedes no saben. O sea, la señora fue muy ignorante en el momento que me dijo eso, que enseñe solo haciendo múltiplos, solo haciendo aumentos, 8 aumentos por vuelta. Y yo me puse a pensar, el fondo que acabo de hacer, donde yo le haga eso, no, es imposible. O sea, no hay forma de que este fondo se saque con la lógica de la señora. Entonces, chicos, pongan atención y no solo eso, mentalícense en que la idea es eso, no tener lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Si no innovamos y cambiamos, nos aburrimos. Yo me aburro, yo vivo aburrida de lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo que tener 3, 4, 5 proyectos y si no, yo me canso. La verdad, sí me canso. Chicas, vuelvo a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negros. Estoy repitiendo lo mismo de acá. 14 negros, 2 beige y vuelvo a hacer 14 negros. ¿Listo? Ahí aproveché a recordarle a las personas que están tejiendo que son 14 negros. Chicas, yo empecé acá, o sea que estos 14 negros no los conté cuando les expliqué porque eran los que habían. ¿Qué hice yo? Para completar los 48 me devolví de los beige hacia acá, para que me quedaran los 14. Entonces, esto no los tejí, esto hace parte de la vuelta anterior, hasta acá hace parte de la vuelta anterior. Sí tengo que contarlos ahorita, que ya quería ver que era múltiplo de 48. Tengan claro, hasta acá era la vuelta normal. Yo me devolví y conté los 14. O sea, tomé de la vuelta anterior, no los tejí en esta vuelta. La vuelta empieza acá. La vuelta empezó con 2 beige. ¿Listo, mis niñas? Son truquitos y no les voy a decir por qué lo hice, pero son truquitos. Son truquitos que la profe tiene bajo la manga y que se los enseña a ustedes. Entonces sí es muy importante que ustedes tejan conmigo en los en vivos para que les quede bien. Así que ustedes no se afanen o no se pregunten por qué lo hizo. No, lo único que les digo es que son cositas que uno sabe que de esa forma le va a quedar bien el diseño, ¿ok? Sí, señora Sandra, pero entonces yo lo que quiero es que los confirmemos tejiéndolos, o sea, no ponerme, yo les puedo decir, ustedes salen 5 motivos y empiezan, profe, pero ¿por qué? Pero es que, no, chicas, ya teniendo los tejidos, ahí sí se van a dar cuenta ustedes. Y se van a responder solitas, que esa es la ventaja de tejer en los en vivos, que hay muchas preguntas, pero también hay muchas respuestas. Gracias, señora Sandra, por ayudarme, porque la verdad, se me van muchos mensajes sin leer. Nilda Amaton, toca la pantalla para que se vea mejor. No, pero está súper enfocado.
¿O a quién les estás diciendo? Porque si ustedes abren su pantalla, mire, si yo lo acerco así, chica, la verdad no hay caso. Quiero que se vea el fondo completo porque está explicadito lo que digo. A mí me parece que se ve bien enfocado. ¿Alguien más se le ve desenfocado? No hubiera quedado terrible. Hola, profe, muy buenas noches. Hola, Ingrid. Hola, Kevin. Porfa, profe, me perdí. Igual, espera, yo termino este y vuelvo y te repito, ¿listo? No te me afanes por eso, terminamos este y repetimos para comparar que son los mismos. Ahí, chicas, acerqué la pantalla, pero la verdad es que para explicar si me toca alejarla para que ustedes vean las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 beige y acá tengo que completar 14 también. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y este pedacito me puedo guiar por este mismo. Dice que van 2 blancos, 1 negro y 12 blancos. 2 blancos, a ver. 2 blancos. Checo mis hilos por detrás. No, es tan genial. 2 blancos. 1 negro. Perfecto, chicos, perfecto. No, y está bien que comenten, porque de pronto no estoy cometiendo un error y no me doy cuenta. No, está bien, mis niñas, que comenten, no es nada malo. Solamente pues que yo vi y yo dije, ve, está bien, pero no, está perfecto, porque imagínense, yo esté explicando algo y tenga el tejido en otro lado y ni siquiera me dé cuenta. Entonces sí está bien que comenten. Para eso es, chicas, para que ustedes también puedan preguntar y aprender a ver qué pasa. A ver, 12 blancos. Creo yo que ya están los 12 blancos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blancos. Y vamos a hacer un negro. Hola Nancy, ¿cómo estás? Mari Montes, bienvenida. Señora Sandra, gracias, señora Sandra, muy bien. Que platiquen, chicas, y que se comenten ustedes y que respondan preguntas, muy bien. Les agradezco mucho cuando me colaboran, porque a veces yo me concentro acá a tejer y no veo los comentarios y no es bueno, chicas. Porque si ustedes entran a un en vivo es esperando que al menos la saluden. Yo digo lo mínimo. Yo entro a un en vivo, hace mucho tiempo no tengo tiempo, porque vivo muy ocupadita, pero cuando entraba en vivos de compañeros, de amigos, de verdad, lo mínimo que yo esperaba es que me dijera, hola Mari. Ya con eso yo quedaba feliz. Mis niñas, les voy a marcar este otro. No es que vaya a llenar mi tejido de ganchos, aunque sí debería, al menos los 5 motivos, para que ustedes entiendan mejor. Miren, chicas, empecé acá. Empecé a ver, achico mi pantalla porque eso que se vea. Empecé acá, donde terminé la vuelta con negro, ahí empecé con 2 beige. Y yo necesitaba que me quedara múltiplo de 48, entonces me devolví con los negros, no devolviéndome, sino contando, y antes del beige conté 14 negros. Marqué ahí. Aunque la vuelta se termine acá, marqué ahí. Ustedes no se afanen y hagan lo mismo que yo. Si yo cuento desde acá hasta acá, tengo 14 negros, 2 beige, 14 más. 2 blancos, un negro, 12 blancos, un negro y 2 blancos más. Si sumo todo esto, tengo 48 puntos. 48 por 5. Alexa, 48 por 5. 48 por 5 es igual a 240. 240, confirmados. Entonces, tengo acá 48. De acá a acá, tengo 48. El mismo orden. 14 puntos. Yo ya no voy a contar que a partir de acá empecé. No. Estos también. Entonces, 14 puntos negros. 14 negros. 2 beige. 2 beige. 14 más negros. 14 más. 2 blancos. 2 blancos. Un negro. Un negro. 12 blancos. 12 blancos. Un negro y 2 blancos. Hasta ahí terminé. Vuelvo a empezar diseño. ¿Qué hago yo acá para adelante? Repetir, o sea, nuevamente 14, 2, 14 y así. Ahí ya está confirmado.
48 por 5, tengo 5 motivos, me van a salir y me va a quedar en un fondo de 240 puntos, que si conté muy bien, tengo 240 puntos. Sigue plana. Chicas, en la vida había visto un fondo tan plano, sin mentirles. Yo no sé si he hecho mil mochilas o 100 o 200, pero en la vida había hecho un fondo tan plano. Normalmente un fondo a esta altura ya era que con esta media vuelta se hubiera cerrado, pero no. O sea, es plano y sigue plano y no me quedó plano a mí, a todas. La señora Doris subió una foto hermosa y lo primero que dijo es, me encanta lo plano que quedó. Así, chicas, que está increíble. Si usted quiere tener un fondo plano en su vida, haga este. Este está perfecto. Ana María, Luz Ángela, bienvenida. Gracias, tan bella. Sandra Milena, gracias, señora Sandra Milena. Arte Creaciones hecho a mano. Gracias por estar acá. Gracias, mis niñas, por la compañía. Vuelvo a contar 14. Recuerden que estoy empezando de nuevo. Cuento este primer negro que está marcado porque sé que va hasta el blanco nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negros. Vuelvo con los beige. 2 beige. Me encanta. Yo creo que un día voy a conseguir mostaza, como más mostaza, y me encantaría tejerla de nuevo, pero con más mostaza. Mira que por acá se me ve un poquito el beige. Voy a alarlo, no para que se recoja, solamente para que se esconda ese beige que veo acá. Miren, ahí, ya. Mire, ahí ya no se ve y no lo recogí. No quiere decir que voy a cerrar mi mochila a la fuerza. No, 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 mire, vea. Sigue plano, vea. Plano, plano. No es que, ay, la profe lo aló y se recogió. No, 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 no. Yo solo la alé porque se veía muy mal ese beige recogido allá. Entonces es para estirarlo. Estirarlo. Mire, por ejemplo, acá se ve un puntito el blanco, mire, un puntito muy chiquito, vea, lo halo suavecito y ya. Mire, se alcanza a ver todavía, pero no importa. Yo lo que necesitaba era que no se viera mucho. Entonces no es de que me pegue ahí hasta que, mejor dicho, no, no, no. No recojo mis mochilas así porque eso no se hace. El que le diga a usted que para subir el cuerpo una mochila tiene que recogerla alando los hilos o apretando la puntada, mal. Corra, huya de ahí, sálgase de ese grupo, sálgase de ese en vivo, chicos, porque la verdad no va a aprender nada correcto. Lo único que van a hacer es desinformarlo y no hay nada peor que quitar hábitos mal aprendidos. Usted aprende de una forma y eso es casi imposible que usted le diga a su cerebro, no, así no es, hágalo diferente. Entonces aprendan bien de una vez dedíquense a aprender bien. Patricia, Elena, Sandra Milena, ¿qué más hay por ahí? Me pareció espectacular, sí, está hermoso. Nilda Amaton, gracias, bienvenida. Sí, muy plano, muy plano, y lo dijo la señora Doris y todas las que la han tejido, no ha habido una sola persona que me diga, se me recogió. Más fácil una señora, creo que se le estaba haciendo boleritos, pero es que también teje como muy suelto. Nuevamente 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me sobra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este diseño solamente tenemos que contar en las 2 primeras vueltas, nada más. Después de que usted haga las 2 primeras vueltas bien, no tiene que estar contando. Yo sé que se escucha muy harto que yo les esté aquí en un en vivo de crochet y cuente, pero es natural de la técnica y es natural del tejido. Entonces, después de sacar las 2 primeras vueltas, ya no vamos a contar porque resulta y pasa. No, ya estaban. Búscalo que ya están. Búscalo que sí. Y que íbamos, no, es normal, pero entonces si ustedes hacen esto bien, bien, chicas, créanme que si hacen las 2 primeras vueltas, en esta patrón, ¿no? Porque normalmente con una vuelta que hagan bien, estoy desenredando acá el blanco, porque como no había utilizado sino el negro, obviamente estaba enredadito. Dile a David que te ayude, pero ahí están. Antes sobraba uno. Y aquí, chicas. Ay, antes lo empecé a envolver, ya.
Ya lo desenredé. Entonces, ¿por qué las dos primeras vueltas? Porque acá estamos haciendo la partecita, pero no estamos metiendo como la florecita que lleva en el centro, que realmente no sé si sea una flor. Yo lo que el dorado es porque el diseño que me enviaron a mí tiene todo eso con piedritas amarillas. Si yo consigo piedras amarillas que se peguen a calor, yo me pongo, chicas, a pegarle. Si no, sí complicado. Sí, complicado, complicado, si no consigo las piedras, pero me encantaría todo esto, llenarlo de piedras, sería maravilloso. David, Andrés, dígale a David que venga y le ayude, porque sí. Sí, 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 sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Falta uno. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Entonces, chicos, si contamos bien, la primera vuelta en este caso y la segunda, que es donde va como la florecita, ya, con eso usted ya sigue, sigue, sigue y él solito se va. No hay que contar más. Entonces yo por eso les digo, la primera vuelta es la más importante. Comete usted un error en esa primera vuelta y no le cuadra el tejido por ningún lado. Miren, acá termino el otro. Entonces, oiga, ¿yo por qué quité ese gancho? No, se me cayó solito, miren. Este donde termino con blanco. Y este de acá, que acabo de terminar, hago uno negro para marcar. Sí les voy a marcar para que ustedes vean que salen los 5. Solo por eso, chicos, porque de verdad no hay necesidad. Oiga, yo que hice mis ganchos, hace 2 segundos tenía muchos ganchos. Ah, aquí ahí está. Miren. No. No. Aquí. Y continuamos. Islenia Gómez, bienvenida. Bárbara Rodríguez, bienvenida. Sandra Figueroa. Yo estuve en un curso virtual y nos enseñaban a subir el cuerpo así y no, 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 señora Sandra, no, mire, a mí no me interesa si ella sigue plano, no es mi problema, yo simplemente estoy haciendo todo bien, no es nada malo y de hecho plana está, pero no tanto, o sea, sí siento que empieza a alar un poquito. No, o sea, no es malo, no es que yo diga, ay, no, tengo 240 puntos, el tamaño que tiene es bien. Si ya en la otra vuelta nada, me asusto. No, 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 chicas. O sea, una cosa es que yo tenga 300 puntos y quiera que se cierre ya. No, imposible. O sea, midiendo 20, ¿cuánto mide esta? Como 23, imposible. Pero como tiene 240 puntos, yo sé que más de 24 centímetros no queda al fondo. O sea, máximo con esta queda de 24 centímetros y ya con la otra vuelta se tiene que cerrar. Pero no alar los hilos para que se cierren. No, vea, mire. Aquí se ve un poquitico el beige. Voy a alar una gotica, pero una gotica suavecitico, vea, ya. Eso fue todo, mire, y sigue planito, vea, nada. No es que, ay, vea, mismo se levantó. No, mire, vea, planito, planito, porque es solo para estirar el hilo, jamás, jamás para recoger el cuerpo, para recoger la que empieza a subir, nunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negros. Vuelven los dos beige. Nuevamente 14 negros. Sí, solamente para estirar. Yo digo que es para estirar porque realmente para eso lo hago yo. Para que no se me vea el hilo, nada más. No es por nada, no es por recoger nada. Vea, ella todavía está plana y creo yo que hasta la otra vuelta se va a recoger. Entonces, a pesar de que ya es casi la tercera vuelta sin aumentos, está plana, 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 plana. A ver, que acá agarré un hilo mal. Estoy empezando nuevamente el diagrama, ¿no? O sea, repitiendo lo mismo. Repitiendo los 14 negros, 2 beige, 14 negros. Y voy a hacer los 2 blancos, el negro y los 12 blancos.
A ver si ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dos blancos. Acomodo mis hilos. Me encanta acomodar, no vean, nada del blanco recogido, así que no lo hago. Acomodo mis hilos y me encanta sostenerlos acá porque eso ayuda a que tampoco se recojan tanto por detrás. Entonces es una buena forma. Todos tenemos una mañita para mantenerlos y yo siempre los reacomodo. Ay, una señora me dijo, ay, profe, ¿y para qué eso va tanto los hilos? No, ya son mañas aprendidas. Son mañas, mire, vean, de acomodarlos, colocarlo ahí y no le hago fuerza. A lo que los acomodáis, solo los coloco. O sea, no crean ustedes que le hago la super fuerza o algo así. No, 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 no. Entonces es más una maña de reacomodarlos nada más. No crean que es que, ay, es que la profe los jala, es que yo veo que ella le hace. No, 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 no. Simplemente me gusta acomodarlos para ir tejiendo y que ellos estén ahí presentes. Si me toca tenerlos al frente, chicas, vieran que si los dejo atrás se me pierden. Sí me ha pasado. Una señora me dijo, ay, es que usted tiene esos hilos adelante y uno no ve nada de lo que hace. Yo le dije, no, pues es que yo voy explicando cómo voy tejiendo. Dijo, sí, pero debería dejar ver más. Intenté dejar ver más. Ah, no, se me perdieron los hilos. Cuando me di cuenta no llevaba los hilos al medio. Ay, no, qué pena, señora. Pero así aprendí a tejer y la verdad, no, se me quedan atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelve un punto negro. Ahí solo acomodo, chicas, no crean que esto le hago alguna fuerza, no, solo acomodadito, solo es como por decir que lo acomodé. Mire acá se ve tantico el beige, mírelo acá, pero eso es una gotica de nada, apenas si medio se alcanza a ver. Y voy, y como tengo el hilo doble, entonces estiro una hebra y si esa no es, estiro la otra, vea ya, pero eso es una gotica de nada porque de hecho todavía se ve. Sino que es, pues no me gusta, porque, y no solo no me gusta, la siento, chicas. Con la mano, como la tengo ahí debajo, se siente cuando hay como un pequeño nudito, así sea un roce suavecito, se siente. Es extraño, pero es así. Mañas, mañas que tenemos las tejedoras, y sí son mañas, pero no importa, son buenas manillas. Para mí son manillas, tenemos muy buenas manillas, mis niñas. Repita que luego el video. No, chicas, y ya les voy a repetir cómo va el diagrama y ustedes se lo repiten el diagrama, o sea, con que sepan cómo es el múltiplo de 48, ya ustedes saben que lo repiten 5 veces en todo el fondo y ya les va a salir. Vea, acá volví, lo hice. 14 negros, 2 beige, 14 negros, 2 blancos, un negro, 12 blancos, un negro, 2 blancos. Ahí termina mi último diseño. ¿Sí ven, chicas, lo fácil que es? Nada complicado, nada, mis niñas, nada complicado. Marco este, que es el último blanco, sí, blanco, para empezar con los 12 nuevamente y solo me falta un diseño. Este pedacito nada más. No tengo ni idea si hay 48 ahí. Yo digo que sí. Yo me voy a arriesgar y si me falta algo, pues ni modo, chicas. Si me llega a faltar, pues me tocará hacer aumentos ahí. Pero entonces es lo que yo les digo. A mí no me gusta como preparar y entonces ya en el en vivo ya estoy segura. No, yo no tengo necesidad. Pues si sale bien, bien. Y si algo sale mal, lo solucionamos en el en vivo para que las chicas aprendan. Y con eso me dicen, ay, profe, vea, a mí me pasó lo mismo. Tenía 240 y no me dio igual que a usted. O me pueden decir, ah, profe, a mí me dio igual. Yo tenía 240 y así como le quedó a usted, así me quedó a mí. Entonces es una forma de comprobar que con la cantidad de puntos que yo les digo a ustedes, con esa cantidad de puntos debería de quedarles el patrón. Que hay gente que me dice, no, profe, algo hizo usted porque a mí no me dio. No, mire, estamos tejiendo en vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me fui uno más, pero igual voy a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y este es el 14. Otra cosa, chicas, si ustedes, muchas dirán, ay, no, yo no cuento tanto, eso si se me da un punto no pasa nada. Sí pasa, porque le va a hacer falta para el otro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí pasa porque si un punto usted hace aquí de más, le va a hacer falta para el otro motivo. Entonces sí pasa. Sí tienen que tener clarísimo, chicas, que sí pasa. Entonces no es tejer por tejer, es ponerle un poquito de sentido y sobre todo amor, chicas. No tejan con desesperación y con afanes, tejan con amor, no les cuesta nada tejer con amor. Nuevamente 14 negros.
A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo. 14. Ah, no, está perfecto. Ni un solo hilo recogido. Dicen, vea, ahí me quedan un poquito, no sé si alcancen. Estoy igual que ustedes, viendo a ver qué pasa. Sé que tengo 240 puntos hasta donde sé. 2 blancos. Un solo punto negro. 12 blancos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dice que va un solo punto negro, uno nada más. Y dice que van 2 blancos. Miren, chicos. A ver, miren. Ahí está mi gancho. Ahí. 1. Y miren, el último que me queda, 2. Miren, no les miento, no me sobra ni me hace falta un solo punto. Miren, o sea, no hay forma que alguien me diga, ay, profe, yo hice lo mismo y no me dio. No, chicas, o sea, ustedes se imaginan la cantidad, no se imaginan la cantidad de personas que todo el tiempo me dicen, ay, no, profe, no me dio. Mire, mire, no me sobra, vea, ahí el que sigue es el gancho. ¿Sí ven, chicas? Perfecto, 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 perfecto. Y si lo miran, tengo 5, miren. Tengo un motivo, 2, voy a señalar el blanco que es lo que más se ve, un motivo, 2 motivos, 3 motivos, 4 motivos, 5 motivos. Ahí está, múltiplo de 48 en 240 puntos. Vamos con la segunda vuelta, queremos tejer. La segunda vuelta, sí voy a volver a marcar esta segunda vuelta para que a ustedes les quede claro, pero ya ahí para arriba sí ya no. La verdad es una pérdida de tiempo, para mi caso es una pérdida de tiempo seguir marcando, porque pues ya uno digamos que el mismo diseño le muestra a uno para dónde vamos. Voy a contar cuántos puntos van. A ver, y me dice que van aquí. 1, 2, 3, 4. Dice que van 4 negros y el resto beige. 1, 2, 3, 4. Les digo que el resto porque no he contado cuántos veis, pero voy a hacerlos y ya se los cuento. Y dice, a ver, está recogido. No, está muy hermoso mi tejido. Nada recogido. A ver, no, nada recogido. Vi como algo y yo dije, de pronto no. 4 negros. Y vamos a ver cuántos veis me quedan. A ver, que hay una lanita por acá y esas lanitas así, no aguanta recogerlas ahí porque luego va a pensar la gente que el motivo se está desboronando, o sea, que está echando pelucita o algo y no, señor. Mis niños, les confirmo qué estoy haciendo en esta vuelta, ¿ok? Voy a confirmar cuántos veis tenía que quedar y ya les confirmo cuántos hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mis niños, me dice que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beige. 2 negros y a este lado repito lo mismo, 10 beige. Eso es todo. Mercedes Rivero, bienvenida, gracias. Nilda, bienvenida, gracias. Sí, sale perfecto. Griselda, gracias. Chicas, y de verdad ni siquiera, Leslie, ¿cómo estás? Profe, ¿podría ver el diseño del cuerpo? Leslie, está en una publicación que hicimos. De hecho, chicas, a las que hicieron el fondo deberíamos de enviarle la foto. No tengo la foto de la mochila hecha, o sea, de cómo va a estar,
pero sí de dónde nos inspiramos. Entonces, más ratico en el grupo de WhatsApp les envío la foto, que realmente sí queda diferente. Chicas, yo no puedo hacer copias y si la hacía tal cual, pues la verdad me podían reclamar derechos de autor. Entonces me inspiré de ahí, pero traté de que fuese un poco diferente. Pero sí, Leslie, en el grupo sí les voy a mostrar la foto. Aquí se hizo encuesta si querían tejerla. Acá en las encuestas de YouTube está, se publicó en Facebook, en todo lado se publicó para que ustedes supieran qué mochila íbamos a tejer. Dije que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que acá me tiene que quedar 4 puntos negros también. Así de sencillo. ¿Sí ven por qué la segunda también era importante? Porque tenía que encajar los puntos beige. Nada más, o sea, que sí me dieran, vean, y encajaron perfecto. Acá voy a hacer 2 blancos sobre blanco, un negro sobre negro y los mismos blancos que hay. Esta parte es la más sencillita. Miro que no esté recogido. Por acá está tantitico. Ay, chicas, ¿sabe qué no hice? Medirla así sin darle la otra vuelta. Miren, ahí todavía está plana. Miren, vean, se las muestro. Que no vayan a decir, es que la profe la planchó. No, la plancho así, después porque yo la agarro y la arrugo. Entonces que ustedes van a decir, ay, pero es que la profe la plancha. Miren, no, pero sí tiene ganas de cerrarse, o sea, plana, tampoco. Y mire, y aquí sí empieza como a voltear, pero sí, todavía está muy plana. Entonces, antes de que se me cierre, vuelvo y la mido. Porque si ve que ella, mientras no se cierre, se puede medir el fondo. Lo va a medir acá porque acá ya hice la siguiente vuelta. Entonces acá, 24 completitos, chicas. Miren, 24 completitos, vea. Desde allá. Ay, le coloqué mucho zoom. Ay, ¿qué hice? A ver, yo lo corro más bien porque le coloqué mucho zoom. Mire, 24 completitos. ¿Sí ven? 24. Y todavía está plana. Entonces, ¿sí ven, chicas, lo importante? Que es no hacerle caso a la gente cuando empieza, ay, profe, es que ¿por qué no se los aumenta de tal forma? No, chicas, no hay necesidad de hacer los aumentos como ustedes creen. Ay, venga, así. No hay necesidad, y más cuando la gente habla y habla. La gente que me sigue de hace mucho tiempo, la verdad que hay varias niñas, no me pongo a nombrar a nadie porque no me pongo a nombrar a nadie porque me quedan muchas niñas sin nombrar y es injusto porque muchas de ustedes me siguen hace mucho tiempo. Les cuento, ellas sí saben que yo por eso no saco diagramas del fondo por no utilizar las aplicaciones, porque las aplicaciones me obligan, o las plataformas o los software para sacar los gráficos, me obligan a que los aumentos sean solamente 8 aumentos por vuelta y ellas saben que no. Yo saco diseños propios. Cuando uno saca diseños propios, uno se aloca raticos, entonces yo quiero un fondo de esta forma, quiero un fondo de la otra, quiero cambiarle acá, quiero subirle, quiero aumentarle, quiero bajarle. Entonces, si nos llevamos la idea de que son 8 aumentos por vuelta, chicas, no podríamos salir de lo mismo y vamos a estar limitados. Vamos a estar con las manos atadas porque casi siempre sería lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? No, pues los hago los escribo y ya, pues no los hago en diagramas, sino que los escribo. Miren, chiquitas, de acá, sí, de acá, acá va el diseño. Miren, ahí. Hasta acá va el diseño, ¿ok? Esto es lo que tenemos que repetir. 4 negros, 10, 2, 4, 6, 8, 10 beige, 2 negros, 10 beige, 4 negros, 2 blancos, 1 negro, 12 blancos, 1 negro y 2 blancos. Eso vamos a repetir. Yo voy a empezar a quitar ganchitos. Eso es lo que tienen que repetir ustedes en la segunda vuelta. Pues a mí se me hace, chicas, bueno, no, igual seguimos tejiendo, o sea, no vayan a creer que ya las estoy despidiendo. No. Vamos a tejer esta vuelta y a mí me parece que aguanta hacerles tutorial para el sábado. Porque el sábado yo puedo avanzar y tenerle siquiera la mitad de la flor. Me encantaría para el martes, el próximo martes, a ver que no se vean mis hilos. No se ven mis hilos. Por acá tantico el beige, pero eso es una gotica de nada. Para el martes ya puedo tenerles al menos la mitad de la flor, obviamente en tutorial, entonces ustedes también van a avanzar. Y entonces el martes volvemos a hacer en vivo para hacer ya la otra mitad, que se me hace a mí que estaría genial trabajar así. Y con eso yo creo que con 4 clases más terminamos la mochila, o al menos
lo que va a ser el cuerpo de la mochila. Entonces sí estaría genial, mis niñas, hacerles en vivo el próximo martes, pero sí que el sábado podamos avanzar bastante. Que con el tutorial que yo les subo al sábado, ustedes puedan hacer al menos la mitad del diseño y ya puedan ver ustedes realmente de qué se trata. De qué se trata esta mochila, para dónde vamos, qué es lo que vamos a tener si tejemos la hermosa mochila. Vuelvo a contar. Los 4 negros es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beige. Los 2 negros. Nuevamente 10 beige. Así de sencillo. El blanco le va a ayudar mucho a darle forma. De verdad, el blanco hace que el diseño quede muy hermoso. Yo quería como meterle otro, pero no, el blanco, ya, con el blanco yo siento que le da toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Los 4 negros. Los 2 blancos. No se ve ningún hilo recogido. Los 2, no, un solo negro. 5 motivos, sí, señora Ana, gracias. Que por ahí están respondiendo preguntitas. Perfecto, chicas. Ay, se me había quedado sin mensajes, ya ahora sí los estoy viendo. Gracias, Eva, gracias, mis niñas, por comentar, gracias por hacer plática ahí y echar chismecito mientras yo estoy tejiendo. Les agradezco, mis niñas. Y gracias, señora Sandra, por responderle, y todas las que colaboran con las preguntas, gracias porque eso sirve, chicas, para que las niñas se queden con la información clara. Ay, de verdad, chicas, mucha información, y cuando son nuevas o recién conocen el grupo, el canal, tienen muchas dudas. Y lo que hablábamos cuando empezamos, como resulta y pasa que está lleno de personas que enseñan mal, que realmente los mal informan, porque eso es lo que hacen. Entonces la gente se queda como con esa idea. Entonces, cuando ya conocen otro tejedor o una persona como yo, que les hablo sinceramente y les digo las cosas como son, entonces como que quedan perdidas. Pero bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o el que me enseñó a mí? Entonces, ahí es donde, si las compañeras que ya están en el grupo colaboran, ya la gente va a decir, ah, no, entonces sí tienen la razón acá, porque mire que son varias personas dándome la respuesta o enseñándome y explicándome la duda. Ay, chica, sigue plano. Increíblemente sigue plano, miren. Miren, ni se levanta. Ay, está muy hermoso. Seguimos con el beige. Pues no sé cómo voy a hacer yo para aprovechar este fondo para 10.000 cosas que pienso tejer. Con un fondo tan plano, chicas, es de tejer 20.000 cosas. Y sí les conté que este fondo nunca lo había tejido yo. Lo diseñé para una alumna de hace como 6 años y ella lo tejió como en 2 ocasiones, para un sombrero volteado y la otra mochila no recuerdo para qué era, pero ella fue la que lo tejió y me decía, ay no, que estoy aterrada, que es muy plano. Pero yo como nunca lo tejí, yo, bueno, perfecto. Pero entonces yo le había diseñado el diagrama, el patrón, pero nunca le presté así como suficiente atención. Cuando ya ahorita salió este proyecto, yo, ¿qué fondo le coloco? Cuando lo vi yo, ese que nunca lo he tejido y me encanta y quiero tejerlo. Claro, ese fue perfecto, chicas, fue la mejor opción. O sea, mejor propuesta no hubiera encontrado yo para esta mochila. A ver, 10 beige, y acá me tienen que quedar también 10 beige. A ver, a ver. 1, 2, 3, 4. Para que me queden solo 4 negros. Yo doy por hecho que sí quedan 10 beige. De hecho, ya no voy a contar estos. Así es sencillo. 4 negros. 2 blancos. A ver, quitemos este gancho de acá, que lo único que hace es incomodarme.
así está hermoso. 2 negros. No, solo uno. Miento, uno nada más, porque son los mismos que hicimos en la vuelta anterior. Ustedes no me crean, no. Los mismos que hicimos en la vuelta anterior. 2 blancos, 1 negro y los 12 blancos. No se pongan a inventar, muchachas. Yo me despisto porque dije 2 blancos y luego 2 negros. No, 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 no. Es un hito, un hito, un hito, un hito. Ah, y otra cosa que les iba a decir, si alguien quiere el patrón original, como viene la mochila, ese lo tengo. Yo no lo podía tejer porque no me quedaba muy igual, y lo primero que me dicen las personas que me asesoran es, no, 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 evite problemas. Evite dolores de cabeza y no repita lo mismo. Usted inspírese, pero saque algo propio, suyo. No tiene por qué quedarle igualitica a otra mochila. Miren, chicas, ahora sí se empezó a recoger, mire. ¿Sí ven? Y mire que no se está recogiendo ni allá donde la estoy tejiendo. Aquí, mire, ya este ladito, vea cómo empieza a querer recogerse, porque al ir dando la vuelta hace la presión, o sea, la tensión de que ya no hay aumentos. Pero la voy a voltear así porque este es el derecho, mire, pero ahí ya empezó a recogerse. Ahora sí se va a recoger. Si ven que sin necesidad de nada y sin tener que afanarnos, ella se tiene que recoger porque no estamos haciendo aumentos. Entonces, por lógica, por naturaleza propia de la naturaleza del tejido, se tenía que recoger. O sea, eso es lo más lógico. 4 negros, los 10. Señora Sandra Milena, sí, para el sábado creo que tutorial. Isabel Eugenia, profe, en la segunda vuelta, ¿cuántos veis? La primera, ¿qué? En la primera de la segunda vuelta. No, Isabel Eugenia, le toca repetir la vuelta porque su pregunta está rara. Entonces, para no irla a confundir, más bien te repites la clase. Porque yo sí lo he dicho varias veces, pero es que la pregunta no la entendí. De verdad, esa es la parte mal. Aquí estoy haciendo los 10 beige, luego 2 negros y otra vez 10 beige. Pero es que me enredaste las dos preguntas. Algo me decías de la primera y de la segunda, entonces no quiero perderte en la información. 2 negros encima del beige y vuelvo los 10 beige. Profe, porfa, repita el inicio de la vuelta. No, señora Sandra, es lo mismo que estoy empezando acá, miren. Entonces no necesito de irme al inicio de la vuelta. Mire, lo mismo, 4 negros, 10 beige, 2 negros y nuevamente 10 beige. Entonces no necesito irme al inicio de la vuelta. Solamente que ustedes, con esto que les estoy leyendo, eso mismo tendrían que tener en la primera vuelta, o eso lo mismo que hice en la primera vuelta. Entonces no tenemos que devolvernos hasta allá. 1, 2, 3, 4 negros y vuelvo con los blancos y los negros. Ay, ahí se me ve un poquitito el blanco, pero toca calarlo ahorita. 1, 2, 3 y 4. Los blancos, miren, aquí se nota una gotica ya. Ya ahí se fue esa gotita. 4, 2. 4 negros, ahora siguen 2 blancos, 1, 2, luego un negro y los 12 blancos. Así de sencillo, chicas. Esta vuelta no estaba para nada difícil, creo que ya terminé porque quiero mostrarles la tercera vuelta y dejárselas como tarea. Igual, yo les enseñaría el sábado que vamos a subir tutorial, no en vivo, sino tutorial el sábado, para que ustedes puedan avanzar más, pues obviamente hasta ahí. O sea que yo no les voy a adelantar nada, sino que todo lo grabo. Cada vuelta que empiece, ya saben ustedes que se repite lo mismo. O sea que con lo que yo les muestre acá a ustedes de que voy a empezar la tercera vuelta, con eso ustedes van a repetir los 5 motivos, quito este otro gancho, los 5 motivos hasta terminar los 240 puntos. Así es sencillo, porque alguien me decía, ay, profe, pero es que no muestra la vuelta completa. Chicas, es repetir lo mismo. Por eso cuando empezamos un proyecto les muestro, porque es múltiplo, en este caso de 48, para que ustedes entendieran cuál es la idea. Entonces,
No se pueden perder son las clases, porque ustedes un en vivo, una clase que se pierdan, ustedes se desubican mucho, chicas, se desubican mucho, entonces ustedes pueden perder información importante, importante. Entonces, sí es bueno, chicas, que esa parte la tengan clara. Acá repetimos lo mismo, 4 negros, 12 beige, 10 beige, 10. Si ven que los blancos son 12, ya me confundí, 10 beige. Nuevamente, 2 negros encima de los 2 beige de la vuelta anterior y vuelvo a hacer acá primero los 2 negros y vuelvo a hacer los 10 beige, así de sencillo. Mercedes, ya mañana, hoy no sé si YouTube lo deje porque como tiene que verificarlo, pero yo diría que ya para mañana está el público para que lo puedan ver, chicas. Y de hecho yo creo que mientras yo no lo coloque privado, igual lo pueden ver de una vez, o sea, termino el en vivo y ustedes lo pueden abrir, creo yo que no pase nada. 1, 2, 3, 4 negros hay que dejar. Acá se ve un poquito el blanco, no importa, ahorita lo checo. 4 negros. Y los 2 blancos. Los blancos son los mismos que hice en la vuelta anterior. A ver. Los negros, que es solo uno. Los 12 blancos y terminé la vuelta. Ya les voy a empezar la otra para que ustedes, esa otra vuelta sí la terminan ustedes solito y con eso les ahorro tiempo. Y el sábado ya les subo lo que más pueda. Si el tutorial, la idea de los tutoriales es que no queden más de 40 minutos de largo. Los en vivos sí no pasa nada, chicas, que echemos chismecito una hora, pero el tutorial sí es muy bueno que quede por ahí de 45 minutos nada más, para que no se aburran ustedes. Pero es muy bueno porque se avanza. Como solo les muestro cómo se empieza la vuelta, o sea que prácticamente pueden avanzar hasta 10 vueltas y más en un tutorial, entonces esa parte me gusta mucho. Acá, chicos, el color negro, los 2 blancos, los 2 blancos y volvemos. Miren, ya empezó a recogerse, ya ahorita sí, pero entonces me gusta que se recoja hacia adentro porque a mí me gusta tejerla así, o sea, que al paso que yo vaya tejiendo se vea así, el derecho. Esto. Allá que, gracias. Bueno, entonces, miren, chicas, ahí ya se terminó la vuelta. Quedaron todos con este motivo. Recuerden que el patrón va desde acá hasta acá. 4 negros, 10 beige, 2 negros, 10 beige, 4 negros, 2 blancos, 1 negro, 12 blancos, 1 negro y 2 blancos. Hasta ahí va. Eso es lo que hay que repetir. Yo les voy a enseñar la tercera vuelta. Dice que van 2 recogidos al centro. Es muy sencilla. Esta tercera vuelta dice que va 1, 2, 3, o sea que es esta vuelta. Hasta acá. Sí, ya esta tercera vuelta es muy sencilla. Aquí no van a quedar 4 negros, van a quedar 6 porque resulta y pasa que voy a hacer 2 encima del beige. Voy a hacer los 4 negros que ya tengo. Voy a hacer 2 encima de beige. Y el resto de beige hasta donde termine el beige. No importa hasta dónde llegue, yo voy a hacerlo todo beige. Hasta allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 beige. 6 negros, 8 beige. 2 negros. Toda esta línea va con negro hasta que se termine este diseño. Y acá ya sé que son 8 beige, no voy a hacer más. Solo 8 beige. Y vamos a hacer 1, 2. Se los estoy contando solo para confirmarles, pero la idea es que a esta altura ya no. Lo único que tienen que hacer ustedes es dejar 2 beige libres
sin necesidad de contar, ya sería lógico que si acá ocupé 2 beige con negro, pues acá dejé 2 beige libres para empezar el negro. Entonces es eso, chicas. Es como ponerle un poquito de lógica. Sí lo cuento porque no falta la persona que diga, ay, profe, pero usted no confirmó cuántos van. Entonces sí es bueno. O sea que acá me quedan también 6 negros. A ver, y acá cambia un poquito este cuadro, porque acá vamos a hacer los 2 blancos, pero vamos a unir esta línea negra con esta. Así que solo vamos a hacer 2 blancos. A ver que no se me vea ningún hilo. No se me ve ninguno. Solo 2 blancos. Necesito que esta parte sí quede claro. 1 y 2. No estamos haciendo aumentos, chicas, ningún aumento. Angélica Enríquez, hola profe, soy de Colombia, estoy haciendo el proyecto de la mochila El Dorado. Maravilloso, Angélica, maravilloso. Ingrid, buenas noches. Tenemos grupo de WhatsApp. Recibimos personas hasta el viernes. Ya el sábado no pienso recibir a nadie. Hasta el viernes recibimos personas en el grupo de WhatsApp. El grupo es gratuito, chicas, gratuito. No se les cobra un solo peso. Pueden ingresar ahí, tejer la mochila, preguntar cositas sobre la mochila. Preferiblemente cosas que no se hayan explicado en el tutorial. Por ejemplo, si alguien la quiere más grande, uno ya le vuelve y le explica, no, es múltiplo de 48, tendría que aumentarle 48 más. Cositas así, pero no vayan a pretender de, ay, profe, es que no recuerdo cuántos puntos iba en la primera vuelta. Mi reina, para eso está el tutorial. Pero sí, o si quiere mostrarla, mire, chicas, cómo me está quedando de linda, claro que sí, pero entonces, chicas, en el WhatsApp no es que yo haga videos internos y se los envían al grupo de WhatsApp para ustedes, no. Sí, damos información, sí colaboran todo, pero no es así como que, ay, la profe la va a enseñar por WhatsApp. No, se enseña acá en YouTube. Lo único es que el grupo de WhatsApp es para colaborar. Miren, chicas, si ven que acá iba todo blanco y acá lo acabé de tapar desde este primer negro hasta acá, en total me quedan 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 porque por lógica habían 12 blancos, ¿no? Y le estoy colocando uno y uno, entonces 14. Y acá vuelvo los 2 blancos. Estos 2 blancos y todavía no los quito. Entonces 2 blancos. Y de hecho no se quitan porque acá empieza ya a quedar corrido 2 blancos, 2 blancos, 2 blancos para como encerrar la florecita. Mis niñas, ustedes tienen que repetir esta vuelta. Así tal cual como se las expliqué. 6 negros, 8 beige, 2 negros, 8 beige, 6 negros, 2 blancos, 14 negros, 2 blancos. Eso tienen que repetir en los 5 motivos. Terminan esa vuelta y el sábado les subo el tutorial completo porque sí necesito tutorial para rendir, para que se haga más rápido, para agilizar esto. Mire, empezó a levantarse, no mucho, pero sí, ya plana no está. Miren, vea, ya empezó a tomar curvita. Entonces, plana no está, chicas. Entonces, mis niñas, las dejo hasta ahí. La información está clara, está correcta. Hicimos bien la primera vuelta, la segunda y esta tercera está más que entendible, que quedó súper bien. Gracias por la compañía, gracias por la colaboración. Ustedes saben, todos los días en vivo, todos los días clases en Facebook. Chicas, si es nueva, si recién me conoce, suscríbase al canal, cheque, revise tutoriales. Busquen la página donde dice videos y en vivos. O sea, no se quede solo con la idea de los videos o solo con la idea de los en vivos. Me pasó con una señora y me decía, profe, no, lo que usted me dice, yo no lo encuentro por ningún lado, no entiendo qué es lo que usted me dice, miren. Chicas, acá arriba dice ordenar por videos, short, en vivos. Vea, si se va a videos, le aparecen todos mis videos, todos. Y usted busca y dice fondos, fajones. Miren, tengo muchos fajones en crochet, fajones en todo, mucho estilo de mochila, todo. Usted no se limite, chicas, no se limiten a el primer video que ven. Miren, monederos hermosísimos, todos los que quieran, vean. Muchos videos. Vean, la mochila mandala, mochilas unicolor, cosmetiqueras, fajones, mire, fajones en M, fajones en ojos, fajones en todos los estilos, todo. Aparte de eso están los en vivos, mire, checan los en vivos y aparecen los en vivos. Clases que yo enseñé en un en vivo, clases que solo doy en vivos.
como estos que estamos dando. Entonces, no se limiten, chicas, busquen en todas mis redes sociales Creaciones Mari Crochet Colombia, así tal cual. Creaciones, a ver, les muestro. Ve, yo que la hice acá. Miren, así. Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces, mis niñas, ahí estoy para servirles. Mi número de WhatsApp, se los paso, yo no tengo problema. Acá YouTube no me deja colocarlo en los títulos, así que por ese lado no. No me gusta dejarla en las descripciones de los videos porque se presta para muchas cosas. Pero si alguien me comenta, profe, necesito hablar por WhatsApp con usted, yo con mucho gusto le escribo y le dejo el número de WhatsApp. Mis niñas, descansen, besitos, nos estamos viendo. Seguimos con los otros proyectos que tenemos. Muchas gracias por la compañía. Hasta pronto, chicas. El sábado tutorial para que vean cómo termina este diseño que acabamos de empezar.